Buen día, mi nombre es Alejandro Tapia. En este video les mostraré sobre los conceptos de calendario, gráfico, Kanban, vistas de Gantt y flujos de trabajo. Conceptos. Calendario. Puede incluir todos los registros con una fecha. Ejemplo, factura, reunión, llamada telefónica, etc. Gráfico. Gráficos con estadísticas. Permite la personalización del diseño. Kanban muestra las diferentes etapas de los procesos del negocio, como oportunidades, proyectos, etc. Permite crear nuevas etapas y arrastrar objetos de una etapa a otra. Vistas de Gantt. Gráficos para la planificación de proyectos. Flujos de trabajo. Muchos registros, tales como las órdenes de venta o las facturas, usadas en los procesos de negocios, como ventas, compras, facturación, etc., pueden ser calificados con diferentes estatus, como pueden ser borrador, abierto, pendiente, cancelado, hecho, entre otros. Vista de calendario. En esta vista podemos marcar en un día determinado reuniones, llamadas telefónicas y pagos de factura. Esta vista la encontramos en la ruta, mensajería, organizador y calendario. Una vez que accedimos a la ruta, para agendar una actividad basta con dar un clic sobre el día que deseamos que sea la actividad. Se nos abrirá un formulario donde podremos proporcionar los detalles de la actividad, como el responsable, la duración, los contactos, entre otros campos. Llenamos este ejemplo. Una vez que tenemos la información que requerimos, guardamos nuestra actividad. Si deseamos cambiar la fecha de la actividad, basta con arrastrar la actividad hasta el día deseado. Supongamos que no la requerimos el martes 14, sino hasta el miércoles 15. Solo seleccionamos y la arrastramos hasta el día deseado. En la parte superior se encuentran 3 botones, mediante los cuales podemos alternar la vista, ya sea por día, semana o mes. Al lado izquierdo se encuentra el botón Hoy. Con este, al hacer clic, nos lleva en la vista calendario a la fecha actual, que sería esta. También se encuentran los botones de atrás adelante, que podemos movernos entre los meses, semanas o días, dependiendo el tipo de vista calendario en la que nos encuentremos. En el lado derecho se encuentra un pequeño calendario, el cual al buscar un día en específico y hacer clic, en la vista se mostrará el día indicado. Por ejemplo, aquí se nos mostró el 17 de febrero, que fue el que seleccionamos. Regresamos al día actual con el botón Hoy. En esta vista, si tenemos una actividad, se nos mostrarán los responsables de las actividades y podemos ver las actividades que existen solo para un responsable en específico. Con solo checar el checkbox que se encuentra a un lado, crearemos otra actividad para ver más claro este ejemplo. Aquí ya hemos creado otra actividad
con un responsable diferente. Si deseamos ver solo los de Demo User, quitamos la selección de administrador. La vista de calendario se mostrará en todos aquellos registros que manejen fechas, como las facturas, registros de llamadas, etc. Vista de gráfico. En esta vista podremos ver un gráfico, es decir, una gráfica que muestra las estadísticas de los registros. Encontraremos un ejemplo de esta vista en ventas y cotizaciones. Aquí nos encontramos en la vista de lista de las cotizaciones y se nos muestran 4 clientes diferentes con sus totales respectivos. Ahora en los iconos de las diferentes vistas seleccionamos la vista de gráfico. Nos encontramos con una gráfica que muestra las estadísticas de los 4 clientes con el total de las cotizaciones que se ha realizado. Una característica de esta vista es que podemos personalizar el diseño del gráfico con las diferentes opciones que contiene el botón que se encuentra en la parte superior derecha de la vista. En el apartado modo de gráfico podemos cambiar el modo del gráfico de barras a pastel o a una de las opciones que se muestran. En el apartado leyenda, la etiqueta que se muestra en la parte superior izquierda de la vista, que son estas, tenemos la opción para ocultar, mostrarlo dentro del gráfico o en la parte superior. Y en el apartado acciones podemos cambiar los ejes, es decir, lo que se estaba mostrando sobre el eje X se mostrará sobre el eje Y. Si seleccionamos la opción descargando como PNG, se nos abrirá una nueva pestaña y se mostrará una imagen del gráfico. Y aquí aparezca, por ejemplo, este icono en la ventana es porque se nos está bloqueando una página emergente. Basta con dar clic sobre este icono y seleccionar la ventana que se nos está bloqueando para poder ver nuestro gráfico. Aquí tenemos nuestro gráfico. Ahora en la opción mostrar datos se nos mostrará la información en una tabla, al igual que 2 botones, uno para seleccionar la información de la tabla y otro para descargar la información en un archivo CSV. Dicho archivo se nos mostrará de esta forma. En la parte inferior izquierda se muestran 2 botones, los cuales podemos movernos entre los datos o las gráficas. Dependiendo del gráfico que estemos visualizando es como se mostrarán los datos. Veamos que aquí se muestran de una manera diferente.
y aquí de otra forma. Otra característica de la vista de gráfico es que si introducimos un filtro o agrupamiento en la barra de búsqueda, el gráfico no lo respetará y se mostrará de acuerdo a los parámetros que hemos definido. Si seleccionamos la vista de lista, despegamos las características de filtro, seleccionamos la opción Mis pedidos de venta, en la columna comercial solo nos mostrarán los pedidos del usuario administrador. Ahora vemos cómo se nos muestra en nuestro gráfico. Deshabilitamos mostrar datos. Aquí vemos que se nos sigue respetando el filtro. Regresamos a la vista de lista y ahora agrupamos por país. Agrupar por fecha de pedido. Aquí vemos el cambio y también debemos ver nuestra gráfica de diferente manera. Aquí vemos que la gráfica se nos está mostrando la agrupación por fecha. De esta forma, la vista de gráfico nos ayudará a realizar un pequeño análisis de nuestra información. Vista Kanban. Esta vista nos permite ver rápida y visualmente el estado del proyecto u oportunidad. En este panel se debe mostrar todo el flujo de trabajo necesario, añadiendo las bases que no sean necesarias. Accedemos a la siguiente ruta para ejemplificar esta vista. Proyectos, que es la que se nos abre por default. Verificamos que nos encontramos en la vista de Kanban. Y aquí se nos muestran los proyectos que se encuentran disponibles con el número de tareas con las que cuentan. Este proyecto, el número de tareas. Seleccionaremos el primero. Aquí se nos muestran las etapas de nuestro proyecto y las diferentes tareas que se deben realizar para cada etapa. Se pueden crear nuevas etapas. Para esto hacemos clic en añadir una nueva columna, pusimos los datos solicitados, si checamos que sea predeterminado para nuevos proyectos esta etapa, se nos mostrará en cada proyecto que se cree posteriormente. Y si seleccionamos replegado por defecto, es para que se muestre adjunto. Podemos agregar una descripción de nuestra etapa y un estado relacionado. Y guardamos. Podemos mover nuestra etapa si así lo deseamos, como en este caso que se creó al final. Podemos moverla entre las demás. La ventaja de esta vista es que vemos las tareas como tarjetas gráficas y podemos moverlas entre las diferentes etapas. Y así reorganizarlas y ver el estado de nuestro proyecto. Vista Gantt. Los diagramas de Gantt proporcionan representaciones gráficas de estos proyectos, así como de la disponibilidad de recursos y la carga de trabajo. Utilizamos la vista de Gantt para planificar las bases de todos los proyectos o solo un proyecto determinado. Veamos cómo podemos utilizar la vista de Gantt.
accedemos a proyectos, en proyectos, seleccionamos un proyecto que esté creado por default y posteriormente seleccionamos la vista de GAN. Aquí encontramos una cuadrícula. En la parte superior de la misma se muestran los días de los meses en curso y a un lado el botón con la etiqueta crear. Con este botón crearemos las tareas que necesitemos para planificar nuestro proyecto. Pulsamos clic sobre el botón e introducimos los datos necesarios o los que consideremos importantes, como nombre, el proyecto, el nombre del proyecto al que se asignará la tarea, asignado a el usuario responsable de llevar a cabo la tarea, en este caso ponemos administrador, la fecha límite, que es la fecha donde se tendrá que terminar dicha tarea, y en información extra la prioridad que se le dará a nuestra tarea, por ejemplo muy baja, y el cliente sobre el que se realizará la tarea. En el apartado de vista GAN, para que la tarea se nos muestre en nuestra vista de GAN, introducimos la fecha inicial y la fecha final. La ponemos a martes 21. Tomemos en cuenta que si no introducimos una de las dos fechas, no se mostrará en la vista. Seleccionamos guardar y cerrar. Y aquí tenemos nuestra tarea creada con los días estimados que le hemos asignado. Crearemos otra tarea de ejemplo. Ok, tenemos dos tareas asignadas a nuestro proyecto, cuales se muestran en la vista. Estas las podemos recorrer al igual que gestionar el número de días de la tarea. Si aquí tenemos asignado que es del 15 al 21, podemos gestionarla hasta el día 20. Si nos dimos cuenta que al mover las tareas en los días, el estimado del proyecto también crece o se reduce. Aquí, como las dos tareas pertenecen al mismo proyecto, toma en cuenta la segunda tarea. Aquí está tomando la primera. Actualmente en la vista solo vemos el proyecto y las tareas que hemos creado, porque en la barra de búsqueda se encuentra este filtro. Pero podemos ver todos los proyectos y ustedes eliminando este filtro. De esta forma es como podemos ver y llevar la planificación de un proyecto con la vista GAN. Flujos de trabajo. Los flujos de trabajo definen las transiciones entre estas etapas y las acciones que se disparan por estas transiciones. Nos vamos a contabilidad, clientes y facturas de cliente. Una vez accedido a esta ruta, seleccionamos un registro de los tres que se nos muestran en la lista. Ejemplo, Asustec.
En la parte superior derecha se nos muestra el flujo de trabajo que deben seguir los registros. Para el caso de las facturas de clientes, solo se muestra borrador, abierto o pagado. Esto sería todo acerca de los conceptos de calendario, gráfico, Kanban, vistas de Gantt y flujos de trabajo. Buen día.